Muy buenas noches, bienvenidos a Hoy en Alcázar, una nueva semana aquí a hablar de las cosas que suceden en nuestra ciudad y hoy además de algo que también es muy interesante. Yo sé que todas las semanas digo lo mismo, pero es que son interesantes los asuntos que tratamos y si no ahora me lo van a decir, porque hoy vamos a hablar de cine. Y para hablar de cine, pues qué mejor que con uno de nuestros cineastas de Alcázar de San Juan más reconocidos. Yo diría que, sin temor a equivocarme, fuera incluso de nuestras fronteras. Muy buenas, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas, Pedro, muchas gracias por invitarme y bueno, yo creo que exageras un poco, porque al final es verdad que hemos tenido muchos reconocimientos por ahí fuera, pero el camino es más largo, es mucho más complicado. Tus cortos los hemos visto en festivales internacionales, los hemos visto en Cannes, sí. Que no es cualquier cosa, sí. O sea que cuando digo que te conocen, te conocen. Vale, vale. A lo mejor no todo el mundo, pero seguro que te conocen fuera. Bueno, te traemos para hablar un poco de toda tu trayectoria, de toda esa filmografía que tienes, pero sobre todo vamos a centrarnos en el último trabajo, que todavía no hemos podido ver, que es ese Sancho, esa visión particular, esa visión un poco diferente, ¿no? Según nos cuentas tú, un nuevo corto, con ese título precisamente, Sancho, y que nos hablas de uno de los personajes más conocidos de nuestra tierra, podríamos decir, aunque sea personaje, aunque sea ficticio, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿qué es Sancho? Bueno, pues nada, Sancho es en esencia algo que yo tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo y que por H o por B no me atrevía a hacerlo porque no me sentía ni preparado en lo técnico ni en lo personal, y que hará como un año o así escribí el guión de una idea que tenía en la cabeza y poco a poco eso fue fraguando y avanzando en la buena dirección hasta poder rodarlo hace unos meses, casi un año diría ya. ¿Es una gran producción dentro del mundo del cortometraje? Bueno, para mí lo ha sido porque ha conllevado desde luego mucho trajín. He tenido mucho trabajo previo al rodaje, también después, mucha gente implicada y ha sido muy complicado, muy complicado. Hemos vuelto a rodar en exteriores, otra vez en un entorno muy nuestro, un entorno manchego, con las complicaciones también en este caso de tener animales. Esta vez no han sido perros ni peces, que han sido un caballo y un burro, y bueno, con todas las dificultades de hacer algo de época. Por lo que hemos podido ver de lo que has hecho hasta ahora, que ha sido muy poquito, porque evidentemente hay que dar píldoras hasta que podamos ver ese estreno, ¿este Sancho es un personaje que rompe con los moldes de los héroes a los que estamos acostumbrados? ¿Es un héroe? ¿Tu Sancho es un héroe, para empezar? Sí, la intención es esa. Realmente es un poco... uno de los elementos, uno de los temas es un poco reivindicativo en ese sentido, ¿no? En el de hacer protagonista y héroe a quien históricamente se ha encargado de estar en un segundo plano y hacer otras funciones. Y también un poco la esencia principal de toda esta historia es un mensaje muy claro que yo tenía desde el principio y que he intentado que se transmita con el cortometraje, y es que hay que creer en uno mismo. La importancia de creer en uno mismo es vital para cualquier cosa que se emprenda en la vida. Fíjate, pues con esto que me dices, casi te diría que nos llega este cortometraje en un momento en el que ese mensaje es fundamental, ¿no? Porque tenemos muchos bombardeos por parte de publicidad, que hay que ser, a lo mejor, seguir modelos que nos ponen los medios de comunicación, la publicidad, las revistas, y precisamente Sancho, de lo que estaba orgulloso, era, sin saberlo incluso te diría, de ser Sancho, ¿no? De no ser Don Quijote, sino de ser Sancho. Sí, es verdad que, bueno, históricamente hemos nacido y crecido rodeados de estereotipos de lo que tiene que ser cada cosa. Para ser modelo, para ser protagonista, para ser lo que sea, hay que reunir una serie de condiciones personales, pero también físicas, que es casi la tiranía de lo visual y del aspecto, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, jugar a esta posibilidad en la que un Sancho Panza por sí mismo sea capaz de abanderar una historia y una aventura, pues me parecía muy interesante y quizá también muy necesaria, no solo por los tiempos en los que corren ahora, que creo que, como digo, lo de la tiranía de lo visual, de lo plástico, está muy presente, sino también porque de alguna manera siempre notas que a la gente le falta ese punto de riesgo, de creer en sí mismo, de ponerse en valor. El personaje de Sancho, el personaje principal y protagonista de este corto en torno al que gira la historia, es Jorge Calvo, que es un actor conocido. O sea, todos, si hemos visto Manos a la obra, sobre todo algunas generaciones que hemos crecido con estas series, lo reconoceremos enseguida, aunque hayan pasado unos años, pero es un actor que está haciendo cosas que todos podemos ver. ¿Cómo se consigue que actores reconocidos, también has trabajado con Miguel Reyán,
acepten un papel en un cortometraje donde ya sabemos cuáles son los presupuestos, ¿no? Bueno, a ver, yo hablo desde mi experiencia y la técnica es ser muy cansinos y ser muy pesados y de verdad transmitirles la seguridad en lo que estás contando en tu historia, en que te den la oportunidad, que te den los 2, 3, 4 minutos a veces para que les puedas contar de qué va la cosa y que te vean convencido de ello. Eso es esencial. La verdad es que es una suerte y viene muy bien a cualquier proyecto contar con un rostro conocido, porque al final es verdad que ante tanta oferta ese tipo de reclamos funcionan, pero también porque a nivel de calidad y de contenido trabajar con actores profesionales te dan una tranquilidad y unas garantías brutales. Además una velocidad de trabajo también muy alta que buena falta hace cuando el tiempo apremia y los recursos son muy limitados. Son muy limitados. Bueno, Jorge Calvo lo hemos oído hablar en ese making of que hay de Sancho, lo hemos oído decir que se decidió sobre todo, aparte de por el guión que le gustó, porque Miguel Reyán le habló muy bien de cómo trabajó contigo. O sea, imagino que también el no defraudar cuando trabajas con alguien te vale un poquito de currículum para la siguiente ocasión. Imagino, aquí hay una responsabilidad importante cuando haces algo, ¿no? Si quieres seguir, claro. Sí, claro, pero de eso no te das cuenta, porque cuando estás metido, en el caso cuando estuvimos rodando Tarde de Pesca, pues el objetivo era sacar el mejor cortometraje posible en una jornada, ¿no? Y con también las dificultades que hubiese. Y no piensas un poco en el recorrido, las ventajas colaterales que pueda tener el hacer un buen trabajo, pero por eso es importante siempre dar lo mejor de uno mismo, porque bueno, eso al final supongo que trasciende y ayuda a que a futuro cuenten contigo y te tomen en serio. Todos recordamos tuyo un cortometraje que dio la vuelta, es que sí que empezó a dar la vuelta al mundo, que fue Blondie, el perro de Hitler. Fíjate, recreaste la Alemania de los años 40 en La Mancha, y me estabas diciendo que, sin embargo, ese gran proyecto que no terminaba de llegar era precisamente recrear La Mancha en La Mancha. Sí. O sea, es un poco las paradojas, ¿no?, del cine, de hacer cortometrajes. Es bastante curioso porque cuando uno empieza en esto del cine, como sobre todo, bueno, mis influencias son muy americanas, muy de los 80, intentas construir tus historias en torno a fantasías, aventuras. Y claro, cuando vas a rodarlo, pues quieres que eso sea pues, un barrio de Los Ángeles o de Nueva York o todo aquello, todos esos entornos que tú has visto en esas películas. Y cuando ves que es La Mancha, ves como que algo no encaja. Como que tus historias son más americanas de lo que deberían por el entorno. Y pues es verdad que al final siempre hemos intentado hacer que La Mancha sea una campiña francesa del 44, o en el caso de El Abducido que sea el desierto de Nuevo México, para contar una historia de extraterrestres. Y al final, bueno, es verdad que el recorrido termina en lo que más a mano he tenido toda mi vida y que han sido pues, los molinos de viento, las planicies manchegas y todo este entorno y crisol de colores. Además, Sancho tiene un recorrido ya importante y ni siquiera se ha estrenado. Quiero decir, ya tiene algún premio, por ejemplo ese de la Diputación. Cuéntanos, ¿cómo se puede obtener un premio sin ni siquiera haber estrenado el corto? Explícanoslo. Bueno, es un poco raro, pero realmente la Diputación saca todos los años una convocatoria para que se presenten proyectos que luego hay que rodar. Tuvimos la suerte este año de que nos seleccionasen junto a otras 5 obras, si no recuerdo mal, 5 o 6 obras más, y pudimos desarrollar nuestro proyecto con esta posibilidad, ¿no?, de que luego te premiasen y pudiese ser reconocido. Cuando acabamos de montar, es verdad que nos cogió un poco el toro y el certamen nos adelantó y se produjo antes que el estreno y tuvimos que enviar una copia sin terminar todavía. Y bueno, pues nada, la satisfacción, ¿no?, y sobre todo lo que venía muy bien anímicamente, el ver que bueno, con lo que había la historia se podía contar. Ya se trataba de darle un punch, un acelerón más en el apartado técnico y visual, pero que la historia trascendía. Estamos hablando de cortometrajes, que puede parecer a quien no esté metido en la materia que es el hermano pequeño de los largometrajes, y lo es en cierto modo en cuanto a duración, pero estamos hablando de un nivel de cortometraje, de un nivel de cine que técnicamente se emplean muchas veces los mismos recursos que en una película de largometraje, que en una gran producción. ¿Cómo se consigue financiar? Porque esto vale dinero, o sea, todo el equipo, toda la equipación, los profesionales, muchas veces hay profesionales que lo hacen gratis, pero hay otros que no. Hay cosas que hay que pagar, y si vemos que detrás de una película hay unas grandes productoras
que arriesgan un dinero que muchas veces ni siquiera se termina de estrenar una película porque no hay más dinero para seguir con ella. ¿Cómo se consigue cuando estamos hablando de algo totalmente amateur, de algo que no se va a proyectar en cines cobrando una entrada para recaudar un dinero? ¿Cómo se consigue financiar un cortometraje? Imagino que esto sí que es una verdadera odisea, una verdadera película. Claro, es difícil. Es difícil porque a partir de cierto nivel en el que ya quieres contar con equipo profesional, tanto técnico como humano, eso de la colaboración desinteresada empieza a verse menos, porque al final contar con profesionales que no pueden dejar de hacer otras cosas que les reportaría dinero para hacer algo, sobre todo porque esa gente ya lo ha hecho. Durante un tiempo haces cortometrajes sin nada más en la cabeza que el guerrear y la experiencia, pero a partir de un momento y un nivel ya los técnicos quieren cobrar, claro, es que están haciendo un trabajo como otro cualquiera. Entonces es complicado y empiezan a crecer los gastos, pero los beneficios van a ser un poco los mismos, porque al final no dependemos de una taquilla en la que podamos recuperar el dinero, ni de unos derechos que puedan adquirir una televisión por emitirlo, sino la única manera de recuperar el dinero es con los premios en los festivales, que eso es muy complicado. Pero bueno, por centrarme un poco en la pregunta, al final hay que buscarse la vida como puedas. Realmente yo en todo el recorrido que llevo creo que he ido planteando todas las fórmulas posibles. En todas hay que poner mucho dinero de tu bolsillo, en casi todas hay que poner mucho dinero de tu bolsillo y no hay una fórmula clara. Hay subvenciones, te tienes que buscar un poco la vida para encontrar financiación privada, colaboraciones, patrocinios, y es muy costoso. Yo diría que más de un tercio del esfuerzo que conlleva el total de una producción, en este caso de un cortometraje, es la búsqueda de financiación. Claro, evidentemente, porque es, como decíamos, no hay entrada, no va a venir una plataforma de televisión a decirte te compro tu película para cobrar por verla, porque son cortometrajes y parece que están un poco... Nos decía Flora, la protagonista del último cortometraje de David Barco, nos decía que había que un poco buscar la fórmula, sugería incluso obligar a los cines a poner cortometrajes delante de las películas para empezar a valorarlos, ¿no? Para que la gente empezase a verlos. Pues parece que si no buscas el cortometraje, el gran público no lo ve, ¿no? Si no es buscándolo específicamente. Sí, bueno, yo creo que al final todo depende de nosotros. Si la gente quiere ver cortometrajes en el cine, se verán. Todo se adapta un poco a lo que quiere el consumidor. Yo he notado un cambio desde hace ya muchos años ahora en el que se consume mucho más cortometraje. Y el concepto de la gente que tiene del propio cortometraje es diferente, es mucho más positivo, en el sentido de que todavía recuerdo cuando hablabas de cortometrajes y que, bueno, era como una especie de juego entre amigos de hacer cine. Eso en el mejor de los casos, porque alguna que otra vez aquello parecía que iba a ser una actividad experimental, en blanco y negro, que no iba a entender nadie, como muy demasiado artístico. Que iban a hablar en sueco, ¿no? Trascendental, en inglés y tal. Como todo muy distante, ¿no? Muy fuera de sus intereses. Y ahora, sin embargo, el cortometraje se ve mucho y está funcionando muy bien, cada vez hay más festivales y bueno, hay plataformas como por ejemplo Movistar Plus, que ya incluyen cortometrajes dentro de sus programaciones, y yo creo que en ese sentido vivimos una etapa dentro de lo que es lo complicado que sigue siendo, un poco más positiva. Mucho por hacer y por recorrer, sobre todo por hacer sostenible el desarrollo de los cortometrajes, que al final lo hace la gente que se quiere dejar la piel y si no, no lo harían. Y bueno, el formato siempre se puede encontrar antes de las películas, en un viaje en tren, en el avión, hay muchas maneras a través del móvil. Canales hay ahora más que nunca. Imagino que ha cambiado también eso, ha favorecido a eso mucho el cambio que hay de consumo audiovisual, ¿no? El acceder más a un ordenador para ver series o películas también facilita que el cortometraje esté ahí, que no solamente nos encontremos con series o películas, sino que el cortometraje tiene un más fácil acceso desde un ordenador, desde un móvil, que en una gran pantalla, como decíamos, ¿no? Sí, es pequeña pantalla al final, es mucho más fácil ver un cortometraje en un teléfono móvil, en una tablet. También ha cambiado mucho la manera que tenemos de consumir y en esto parece que, bueno, en lo que podía haber sido una desventaja, que es esto de ir a la carrera y cada vez dedicar menos tiempo a ver las cosas porque hay tantos contenidos que ya no sabes a qué dedicárselo, sacar 5 minutos es bastante sencillo todavía y ahí el cortometraje, claro, tiene la de ganar porque es el formato exacto que tiene de duración. Entonces no es raro ver a la gente verla con estos contenidos en el metro o en un descanso que tienen porque bueno, se adaptan justo a lo que necesitan. Una historia que empieza y acaba en 5 minutos. Tú que te has movido más en el mundo del cortometraje, has conocido a otra gente que se dedica a esto. ¿Tenemos una situación
por decirlo de algún modo, un pelín privilegiada en Alcázar al tener tanta gente que se dedica a hacer cine y sobre todo facilidades como por ejemplo esa empresa de cine que hay aquí, Cinemancha, que nunca tiene, o casi nunca suele tener problemas en hacer un estreno de un cortometraje, ¿no? No, en ese sentido, desde luego que contar con unos multicines como los de aquí, que no solamente se prestan para el estreno de un cortometraje, sino también para las jornadas de cine solidario, es una pasada. Primero porque tenemos un cine, que hasta hace un poco parecía que algo difícil de tener, ¿no? Y luego además que esté tan a pie de calle y que sea tan voluntarioso, que se preste, ¿no?, a tantas actividades, eso por descontado. Y luego también ayuda mucho el hecho de que se hacen muchas producciones en Alcázar, y eso siempre viene bien, porque al final esa rivalidad sana en ver qué ha hecho cada cual e intentar ir superando el nivel, sin darte cuenta, lo que vas haciendo es subir el nivel general, ¿no?, con esa competencia sana que, como digo, y funciona no solamente en Alcázar, sino ya en toda Castilla-La Mancha, porque históricamente se ha hecho poco en Castilla-La Mancha, quitando Albacete, que es verdad que en ese sentido es muy avanzada al resto de la comunidad, pero también en otras poblaciones ya me consta que hay mucho movimiento, y Talavera de la Reina, que es una gran ciudad, cuenta con uno de los mejores festivales que hay en España y lleva 4 ediciones. Y es Albicine, por supuesto, ahora cuando Bueno, claro, nombrabas Albacete, ¿no?, Albicine, que envidia tener algo así. Albicine, claro, Albicine es uno de los grandes históricos de España, sí, de los festivales. Si nos ponemos a ver tu trayectoria un poquito, bueno, empezamos, hoy precisamente descubría ese corto Q400, que hablabas de cuando te estabas formando, ¿no? Sí, sí. Es del 2004, si no me equivoco, más o menos. Sí, sí, sí. Luego ya, pues bueno, pues podemos hablar de, tú has nombrado El Abducido, El Resalto, Blondie, Campeón, Tarde de Pesca, en fin, bueno, y muchos que me dejo. ¿Cómo se consigue, a pesar de todas las dificultades, seguir sacando ilusión para hacer uno más al año siguiente o a los 2 años volver a caer en algo que imagino que en más de un rodaje, cuando terminas, dices, no vuelvo a hacer algo así, ¿no? En más de uno, no, en todos. En todos. En todos. Quitando los 3 o 4 primeros, que uno asume que tiene que sufrirlos y demás, siempre está la sombra esa de decir, bueno, ¿yo qué necesidad tengo de esto, no? Al final yo creo que, en mi caso, por ejemplo, no lo he podido evitar. Yo creo que sería la manera que mejor lo describiría. No he podido evitar seguir pensando en cómo hacer una nueva historia y cómo afrontar un nuevo proyecto. Y le pasa un poco lo mismo a Pablo Conde, con el que nos conocemos desde pequeño, y supongo que nos tuvo que picar el mismo mal bicho una noche por ahí, porque al final lo llevamos en la sangre y no lo podemos evitar. Te has planteado, hemos dicho una lista bastante larga, de la que nos hemos dejado también alguno por ahí, ¿te has planteado el salto al largometraje? Yo sé que sí, pero yo sé que sí porque cuando haces cine todo el mundo quiere hacer un largometraje, pero ¿te lo has planteado en serio? O sea, algo como decir, el siguiente o el siguiente al siguiente ya va a ser un largometraje. Sí, bueno, a ver, esa pregunta y ese comentario es muy habitual desde hace ya mucho tiempo, porque al final la gente ve como en el corto, como tú bien decías antes, pues un terreno donde experimentar, un primer paso para un trampolín, que en esencia yo también lo he querido siempre así, aunque ha habido gente que no, porque el cortometraje como sí es un formato con principio y fin y tan digno como otro cualquiera, que no esté donde debería no es problema del formato, ¿no? Pero bueno, sí, yo el mundo del corto lo he utilizado para aprender y para echarme horas de rodaje a las espaldas y estar preparado para cuando llegue el momento, pero realmente planteármelo en serio, nunca terminas de planteártelo en serio, siempre piensas que tienes que seguir aprendiendo y preparándote un poco más. Hasta no sé qué punto, porque al final muchas veces te encierras en una burbuja de intentar prepararte tanto que pierdes la noción de la realidad y bueno, quizá todo debería de ser más sencillo o por lo menos más orgánico, y para eso también tener un entorno en una gran ciudad como Madrid también tiene que ayudar mucho. ¿Cuándo vamos a ver Sancho? Porque llevamos oyendo hablar de él desde mucho tiempo, son proyectos muy largos, son muy costosos en tiempo, no solo en dinero, pero claro, llevamos tanto tiempo escuchándolo que la gente ya quiere ver a ese Sancho en la pantalla. Bueno, a ver, sí, es verdad que la campaña de difusión empieza hace tiempo, también porque de alguna manera si no la hace el propio proyecto hay que ver quién se la va a hacer, ¿no? Esto no tenemos detrás una agencia de comunicación. Pero bueno, Sancho va a empezar este mes, bueno, ya comenzó el pasado a enviarse a festivales, pero de manera más intensiva y seria va a arrancar ya este mes, porque acabamos de recibirlo ya, un proceso que le faltaba, muy técnico del color, difícil de entender también, pero bueno, que ya está terminado y que empezará a moverse.
y nos gustaría hacer una proyección lo antes posible, también cuando ya el corto tenga algún recorrido y podamos anunciar alguna buena noticia, si es que viene, también ayudará mucho a la promoción y para poder darle un poco de empaque a lo que se vaya a hacer. Pero no hay fecha todavía puesta. No, fecha no la hay. Lo que sí podemos ver es esos making of que hay, Sí, hay dos, uno de lo que es el rodaje en sí, otro de la banda sonora, que ha hecho Raúl Galván. Es un músico al que se recurre mucho aquí, por parte de los cineastas, ¿no?, de Alcázar. Sí, y yo estoy convencido de que se le va a requerir también de fuera, porque el talento de Raúl es increíble. Yo lo conozco como otra mucha gente, ¿no?, de su faceta más pop, y cuando de repente descubres la capacidad que tiene y el talento para las bandas sonoras, porque además es un gran amante de las bandas sonoras y de las pocas personas con las que yo puedo hablar largo y tendido de compositores más desconocidos y de cosas un poco más técnicas. Y es alucinante la capacidad que tiene para adaptarse a un proyecto y sacarlo adelante. Eso es una ventaja que hemos tenido, es una suerte. Una de las ventajas de no estar en Madrid y estar aquí en Alcázar es poder contar con Raúl Galván. La pregunta yo creo que es un poco obligatoria cuando hablamos con un director manchego de cine, decir, ¿qué tenemos en La Mancha? Que sale tanto talento cinematográficamente hablando, porque, bueno, en Alcázar ya lo hemos dicho, hay mucha gente que se dedica a hacer cortometraje. Si nos ponemos a hablar de La Mancha en general y del cine en general, bueno, salen nombres como José Luis Cuerda, Pedro Almodóvar, en fin. Hombre, es verdad que hay grandes figuras no solamente de cine, sino de otras disciplinas que son de La Mancha y por supuesto, al ser una región tan grande y con una tradición cultural tan potente, pues al final es inevitable que haya grandes figuras, que haya mucha imaginación, mucho interés por sacar proyectos. Me imagino también, quiero pensar que esto sucede en todas las comunidades, porque al final una pregunta así puede funcionar también en Extremadura, cuando tengan sus propios referentes. Pero sí es verdad que lo que le ha faltado a La Mancha ha sido a Castilla-La Mancha en general, no a La Mancha concretamente, sino a Castilla-La Mancha en general, ese punto de convicción y de creerse capaz de grandes cosas y que, bueno, por mala suerte, Almodóvar, por ejemplo, pues no pudo desarrollar una carrera aquí, tuvo que marcharse a Madrid y eso es un poco triste. Eso es un poco también de lo que trata Sancho, ¿no?, de creerse las cosas, nos lo decíamos al principio. Sí, es un poco Nos hace falta eso aquí en Castilla-La Mancha. De creer en uno mismo pese a todo y pese a lo que te puedan decir y pese a lo que tú te puedas ver en el espejo y pese a lo que los libros digan, ¿no?, que es una de las cosas que aparecen en la historia de Sancho, que hay un personaje que dice eso, que no toda la verdad está escrita ni todo lo escrito es verdad. La promoción del corto se empezó a hacer un poquito así, ¿no?, con frases. Bueno, realmente, aunque no mucha gente lo sabe, esas imágenes del corto con esas frases no son del Quijote. No son del Quijote. Son del cortometraje. Lo que pasa es que por la forma que tienen, y jugando un poco con la ventaja de que no mucha gente se ha leído el Quijote, pues la gente lo interioriza y dice, bueno, pues esto saldrá en el Quijote porque bueno, tiene pinta, lo parece, ¿no? Es un poco lo de las fake news, esto que están tan de moda ahora, ¿no?, que si parece tal, será tal. No, son frases que hay en el corto y lo que hay del Quijote o yo he intentado que sea la esencia. Es muy complicado porque el Quijote son palabras mayores y además para condensarlo una historia tan reducida y con tan pocos medios, porque al final contamos con unos medios muy limitados, pero que por lo menos esté la esencia de lo que se quiera transmitir y que aunque los personajes tengan una vuelta de tuerca, sí que sean un poco, sí que tengan ese regusto a clásico. Bueno, yo creo que ha sido un auténtico placer escucharte hablar de cine. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, si te parece ahora, es, antes de despedirnos, de terminar el programa, es ver ese making of, ese pequeño vídeo de cómo ha ido transcurriendo el rodaje de Sancho y para que la gente un poco, si todavía no lo ha visto, sepa qué es de lo que estamos hablando. Vale, perfecto. Estoy aquí, bueno, encantado en esta tierra maravillosa protagonizando este cortometraje de Hugo que se llama Sancho, un punto de vista de Sancho muy interesante y muy chulo. Leí el guión, le pedí el guión, vi sus cortos anteriores, me gustaron mucho, me gustó mucho la forma de contar que tiene, me gustó mucho el guión, los textos que hay en el guión son muy brillantes y la propuesta que se hace sobre el personaje de Sancho, que es muy distinta a lo habitual que se suele hacer. Ya Reyal me dijo, que es amigo, me dijo, hazlo, que es un chico muy sensato y sabe muy bien lo que hace. Encantado de estar con un buen equipo de gente y contando esta historia que espero que os guste.
Bueno, pues ahí tenéis un adelanto de ese cortometraje, de ese Sancho. Decíamos, Jorge Calvo, que es el Sancho de Hugo de la Riva, pero aquí participa mucha más gente, ¿no? Cuéntanos un poquito quiénes participan en este corto. Sí, bueno, pues decir que los actores protagonistas son efectivamente Jorge Calvo, que hace de Sancho Panza, Javier Coll, que hace de Don Quijote, y Mario Zorrilla, que hace de un gigante un tanto especial. Eso delante de las cámaras. Detrás un equipo increíble de personas, incluido Pablo Conde y colaboradores habituales. Y bueno, quería aprovechar y no despedir sin agradecer la colaboración de la Televisión de Castilla-La Mancha, de la Junta de Comunidades, del Ayuntamiento de Campo de Criptana, de la Diputación de Ciudad Real, del Grupo Vidasol y de la DEO La Mancha, que cada uno de ellos ha aportado un granito de arena para que esto sea posible. Ese empujón del que hablábamos, ¿no? Que hace falta para hacer cortometrajes, pues muchas veces pues vienen firmas como las que has comentado, sin las cuales muchas veces sería muy difícil hacer... Prácticamente imposible, o por lo menos con otros medios, sin duda. Grandes firmas y también pequeñas personas que con pequeñas colaboraciones muchas veces nos salvan la vida cuando hacemos algo de esto, ¿verdad? Al final, como estamos produciendo un poco detrás personas que tiramos de nuestros recursos y de nuestro tiempo, es esencial. En este caso, por ejemplo, Bounty Films con Carlos Valle y Roberto Valle, que son dos chicos, porque la verdad es que son súper jóvenes, que hacen cine de animación en Consuegra, también en Castilla-La Mancha, pues también su participación ha sido esencial para poder darle forma a todo y construirlo. Bueno, Hugo, pues estaremos atentos. En ese Facebook tiene su página, Sancho. También está, bueno, pues tu canal de YouTube, tus cuentas. Estaremos pendientes para ver cuándo nos decís que por fin podemos ver a Sancho. Ojalá sea pronto. Vale, pues muchas gracias por habernos acompañado. Toda la mejor de las suertes para ese cortometraje y para tu carrera en general. Y nosotros nos vamos ya. Nos despedimos hasta la semana que viene. A que ha sido interesante el programa. Ya os lo decía yo al principio. Nos vemos dentro de 7 días con más cosas de esas que suceden aquí en nuestra ciudad. Hasta luego.